Buenas noches, y este es el video número 5. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Espero que bien, que se sigan cuidando y cuidando a los suyos, tomando la distancia del caso, siguiendo las normas que se nos piden, porque en este momento esa es la manera o la forma en que tenemos que vivir, ¿verdad? Protegiéndonos unos a otros, teniendo paciencia y confianza en el Señor de que esto pronto pasará. Pero por el momento pues nos toca así comunicarnos por medio de internet, de YouTube, de Zoom y todas esas plataformas, ¿verdad? Entonces, como les decía Marjorie, esta es la 5ª semana y lo que hacemos es simple y sencillamente un repaso de las preguntas y respuestas que ya ustedes contestaron. Entonces es como una herramienta más para fortalecer lo que ya aprendieron o para salir tal vez un poquito de dudas y con un lenguaje un poquito más sencillo, así como entre ustedes y nosotros, ¿verdad? Entonces, si quieren, iniciamos. Y igual lo que vamos a hacer es un poco, digamos, responder esas mismas preguntas que ustedes respondieron, ¿verdad? E interactuar un poco entre nosotros dos, ¿verdad? La primera pregunta es, en el Evangelio de Mateo, ¿qué representa el monte o montaña? Y en el pasaje de Mateo, capítulo 14, del 22 al 32, ¿qué simboliza la barca y qué características nos presenta de ella? Bueno, en los textos vimos cómo Jesús va con los 11 a la montaña en Galilea y cómo hay unos discípulos que lo adoran y hay otros que empiezan a dudar, ¿verdad? Entonces, la montaña representa la divinidad y a Jesús como el nuevo Moisés. Recuerden que Mateo nos está haciendo alusión al Primer Testamento. Entonces, él nos está presentando su evangelio con 5 discursos que van a estar representando los 5 libros o rollos del Pentateuco. Y está presentando a Jesús como el nuevo Moisés. Esta montaña nos pone en contacto con la divinidad por medio de la oración, en los momentos difíciles para discernir entre el bien y el mal, y entre la presencia de Dios y la presencia del enemigo de Dios. Entonces ahí también podemos hacer memoria de cómo Jesús subía siempre al monte a orar para estar en cercanía con el Padre, para estar en sintonía con Él, para renovar las fuerzas, y luego bajaba a tomar las decisiones que tenía que tomar. Bajaba a la realidad, había que enfrentarla, no se quedaba ahí, ¿verdad? Esto también nos recuerda, la montaña nos recuerda que en la tradición bíblica la montaña significa el lugar privilegiado de la revelación de Dios. Es el lugar donde Dios se revela, ¿verdad? Entonces también está haciendo Mateo alusión al Primer Testamento, donde Dios se le reveló a Moisés en una montaña, donde le entregó la ley en una montaña. La barca simboliza a la comunidad. Y a esta comunidad le está costando trabajo creer en la figura de Jesús. Está anclada en las tradiciones judías, le está costando trabajo desprenderse de su zona de confort y adentrarse en la manera de entender el discipulado como Jesús lo está planteando, ¿verdad? Entonces, si lo traemos al hoy, esta comunidad se parece mucho a nosotros. ¿Cuántas personas en nuestra comunidad están realmente comprometidas? Se desgastan, están al servicio, están siempre en disposición, pero también hay otro grupo de personas, ¿verdad? Y pasa en todos los grupos, en todas las familias, en todas las comunidades, otro tipo de personas que no son las que se involucran, sino que siempre están como por figurar. Al contrario, más bien son piedra de tropiezo para aquellas otras que están teniendo nuevas ideas, que tienen creatividad, que quieren hacer cosas, y esas personas siempre salen a sembrar como la cizaña, ¿verdad? A dividir. Entonces, así estaba la comunidad de Mateo, ¿verdad? Había unos que estaban a favor del proyecto de Jesús y otros en contra, no estaban convencidos. Esta comunidad es una comunidad que está temerosa, que le cuesta seguir el camino que Jesús marcó. Reciben la palabra con alegría, pero al momento de las tribulaciones, de la prueba, o cuando la palabra los compromete, o les va diciendo lo que se espera de ellos, ya les parece demasiado o se echan para atrás, ¿verdad? Entonces, lo vemos nosotros como hay gente, repito, muy comprometida, y otros que siempre le están poniendo peros.
pero que cuando hay un reconocimiento, ahí sí, si quieren salir en la foto, ¿verdad? Entonces, Mateo nos está contando cómo en su comunidad también pasaban estas cosas, ¿verdad? Sí, y otra cosa también que refleja mucho a nuestras comunidades hoy en día es estar aferrados mucho a la ley, ¿verdad? A las tradiciones. Lo vemos nosotros en los talleres, ¿verdad? Y a raíz de este video 5 surgió el comentario de algunos talleristas, ¿verdad? En donde se sorprendieron de que era primera vez, ¿verdad? Que según ellos escuchaban que la barca estaba simbolizando la comunidad, cuando en los talleres nosotros muchas veces lo hemos dicho, lo hemos explicado, ¿verdad? Que todo tiene un simbolismo, pero aquí se muestra un poco ahora cómo estamos enraizados en esas tradiciones, ¿verdad? Porque lo dijo un sacerdote, ¿verdad? Es válido, es valioso, ¿verdad? Se le encuentra esa validez, ¿verdad? Pero como en el taller somos simples, laicas y mujeres, ¿verdad? Entonces tal vez no se valora mucho eso, ¿verdad? Entonces también ahí nos muestra un poco, digamos, las características parecidas, iguales, ¿verdad? A estas comunidades matianas. Muy cierto, ¿verdad? Muchas de las cosas que nosotros hemos hablado, que hemos conversado con ustedes, que hemos aprendido en el camino durante todos estos años, han salido a colación en estos videos, que esas cosas no deberían ser nuevas para nosotros. Hay muchas cosas nuevas, pero hay otras que serían nada más de repaso, como esto que está diciendo Marley, ¿verdad? Que la comunidad simboliza la barca. No es nuevo. Recuerden que el mismo Papa Francisco ahorita acaba de hacer la comparación con esto de la situación de pandemia que estamos viviendo, y él dijo que todos estamos en la misma barca, ¿verdad? Hablando de la comunidad mundial, ¿verdad? De toda la humanidad. Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es cómo poner un poquito más la escucha. Recuerden que en los talleres siempre les decimos eso, ¿verdad? La escucha a la palabra cuando se proclama, y también la escucha a los compañeros y compañeros de los talleres cuando hacen sus aportes, o a la persona que está animando el taller, porque a veces nos enredamos, ¿verdad? O nos concentramos en otras cosas, que si está viendo el celular, que si va a llover, ¿verdad? Y entonces no nos concentramos realmente en el taller. Entonces ahí es donde perdemos lo que se está compartiendo, la esencia, ¿verdad? Bueno, para continuar, vamos por la pregunta número 2. Dice: las imágenes caminar sobre el agua y soy yo, ¿qué trae a la memoria de las comunidades matianas? Okay. El caminar sobre el agua trae a la memoria las historias de la creación que tenían su origen en el mar, cuando del caos salía la vida que comienza, el orden. Posiblemente les trae a la memoria todo lo que está en movimiento, una energía caótica que representa lo contrario a Dios o lo enemigo de Dios, ¿verdad? Recordemos que el mar para esta cultura representaba el mal. ¿Por qué? Porque ellos, el pueblo de Israel, siempre fue oprimido o conquistado por diversos imperios, ¿verdad? Y estos imperios casi siempre venían en barcas en el mar para atacarlos. Entonces esa era una de las cosas donde ellos veían que el mar era fuente de mal, de ahí venía el mal. Además de que también tenían la creencia que dentro del mar habitaban animales satánicos, ¿verdad? Animales del mar, monstruos marinos, ¿verdad? Que reflejaban la maldad. Entonces para ellos el mar significa el mal, ¿verdad? Y esto de que Jesús camine por las aguas, lo que está representando es esto, ¿verdad? Jesús que tiene poder sobre el mal, ¿verdad? Recordemos que en los textos bíblicos todo es muy simbólico, y que cuando hay personas o personajes, estos personajes están representando grupos, ¿verdad? No podemos, ¿cuántas veces les hemos dicho, verdad? Que no podemos leer la Biblia en forma literal, sino que hay géneros literarios, hay formas de contar. Esta es una. Simbólicamente nos están diciendo, o Mateo nos está diciendo, que Jesús tiene poder sobre el mal, ¿verdad? Por eso camina sobre el mar. Exacto, porque si nosotros digamos que
nos ha pasado, ¿verdad? Hemos tomado este texto literalmente y nos imaginamos ahí, ¿verdad? A alguien caminando sobre el mar, pero el padre Manuel de entrada nos dice, hacemos esta salvedad, nadie puede caminar sobre el mar, ¿verdad? Entonces hay que encontrarle el sentido o el mensaje que hay detrás de este texto, ¿verdad? Eso es lo más importante, no es si caminó o no, si fue cierto o no, ¿verdad? Eso es lo de menos. Lo importante es el mensaje que hay detrás, ¿verdad? Y sobre todo saber el simbolismo, ¿verdad? Por ejemplo, esto, el mar, ¿qué significa, verdad? Y por qué Jesús caminó, por qué Mateo nos presenta este pasaje, ¿verdad? Entonces ya se nos lo aclaraba un poco. Ok, entonces dice que Jesús va a estar siempre con la comunidad. Recuerden ustedes cómo Mateo nos presenta a Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el que siempre va a estar presente en la comunidad, especialmente cuando ésta tiene problemas, ¿verdad? Y eso es lo que está viviendo la comunidad de Mateo, muchísimos conflictos internos y externos. El hecho de que Jesús se acerque y acompañe a esta comunidad de noche, en la oscuridad, la noche lo que está representando es precisamente todo este montón de conflictos que la comunidad está viviendo. Que también centra la mirada en la resurrección cuando era de noche y después viene el día. Entonces la resurrección está representando, o el día, mejor dicho, está representando esa resurrección, ese nuevo amanecer, esa nueva oportunidad que va a tener la comunidad de seguir viviendo de una manera diferente, ¿verdad? Entonces también es muy simbólico. Asimismo, recuerda la historia del Éxodo, el Dios que tiene el poder de abrir el mar, invita a la comunidad a adorar al verdadero Dios para que no vivan ese miedo esclavizante, pues Jesús tiene el poder sobre todo lo que es negativo y puede ponerle límites al mal, ¿verdad? Volvemos a repetir, eso es lo que está simbolizando que Jesús pueda caminar sobre el mal. Él puede ponerle límites al mal, que Él tiene poder sobre el mal. La comunidad se va a sentir descubierta porque no ha podido ser fiel al discipulado que Jesús les había enseñado. Es una manera de hacer una crítica. Mateo lo que está haciendo es una crítica a su comunidad porque no están siguiendo o haciendo el discipulado como corresponde, como Jesús quiere que le sigamos, ¿verdad? Y ese llamado también es para nosotros hoy. ¿Cómo estamos nosotros siguiendo a Jesús? ¿Según lo que Jesús quiere o según el acomodo que nosotros queremos hacer del Evangelio? Para no desacomodarnos, para no estar al servicio, sino a mi manera, ¿verdad? Luego dice, Jesús es el yo soy, que recuerda al Dios del Éxodo. Recordemos nuevamente, Mateo está haciendo en cada texto alusión al primer testamento, ¿verdad? Ese Dios del Éxodo, ese Dios yo soy, y les trae a la memoria toda la historia de salvación, donde Dios siempre ha estado acompañando a su pueblo, guiando a una comunidad temerosa. Jesús les dice, no teman, la paz les dejo, ¿verdad? Entonces, ante el miedo y la incertidumbre, la paz del Señor. Y recalcar esto, con este yo soy, nuevamente, Mateo está haciendo alusión al Dios del Éxodo, ese Dios que oye, que se acerca, que camina con el pueblo, que acompaña, que está en medio de ellos, en lo bueno y en lo no tan bueno. Para entender a Jesús se tiene que hacer desde un punto de vista que no sea el miedo dominante. El yo soy me va a acompañar y me va a ayudar a vencer mis miedos y mis temores. O sea, en Jesús se hace presente el Dios del Éxodo. Se le ponen características del Dios del Éxodo, ¿verdad? Ese Dios que acompaña, que ve y que opta por los pobres y marginados. Y si realmente creemos en Él, tenemos que aferrarnos a esa paz que Él nos da y poner nuestra confianza en Él y no en el mal, ¿verdad? Sí, porque, digamos, quedándonos un poco en el contexto de la comunidad de Mateo, ¿verdad? Con todas estas situaciones que estaban viviendo, conflictos a lo interno, a lo externo, ¿verdad? Divisiones en sus comunidades, con sus familias, qué bonito este texto, ¿verdad? Que Mateo les recuerda, o sea, así como Dios estuvo con el pueblo desde el Éxodo, ¿verdad? Desde el primer testamento, así está con ustedes hoy, ¿verdad? En la comunidad de Mateo, y estará, ¿verdad? O sea, esa promesa, ¿verdad? Del Emmanuel, de Dios, el Dios
con nosotros, nos la presenta Mateo, como lo dijimos anteriormente, desde el principio, en el medio y hasta el final, ¿verdad? Entonces, igual, como decía Gis, ¿verdad? Muchas veces nosotros hoy, ¿verdad? Le damos más poder al mal, ¿verdad? Que en esa promesa de Dios, ¿verdad? Y ese es el llamado, ¿verdad? Hoy, más que todo, ¿verdad? Con esta situación que estamos pasando, que es muy humano, ¿verdad? Sentir miedo, sentirse abandonado, que Dios no escucha o que incluso que Dios no está ahí, pero es donde más Dios está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace tan presente este texto, ¿verdad? Hoy, en nosotros, ¿verdad? Bueno, para continuar, la pregunta 3 dice, en Mateo 14:28, ¿por qué el título Señor mencionado por Pedro no es una confesión cristológica completa? Claro, sí. Bueno, la misma pregunta lo dice, ¿verdad? No es una confesión completa. ¿Y por qué no es un completo? Es un intento, ¿verdad? ¿Por qué no es completa? Porque tiene ambigüedades, porque nace de la duda y del miedo. Y hay que ponerla entonces en juicio. Nunca va a tener la misma validez que una confesión de fe que nace del estar consciente y del de hacerlo libremente, ¿verdad? Entonces, precisamente por eso es que no es completa, porque nace de la duda, del miedo, del temor. Y recordemos que así era como estaba la comunidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que Pedro está representando a un grupo de la comunidad que están temerosos y su confesión de fe entonces no es válida, porque lo están haciendo desde el miedo y desde el temor. Pedro lo intenta, él hace el intento, ¿verdad? Él quiere, pero en realidad trae a la memoria las dos primeras tentaciones que tuvo Jesús con el tentador para probar la divinidad de Jesús. Entonces vean qué importante, aquí Mateo está presentando a Pedro como aquel que no le cree realmente a Jesús y que lo pone en duda y que quiere que Jesús le demuestre si realmente él es divino, si él realmente es hijo de Dios, y lo compara con el tentador en el desierto, ¿verdad? Entonces, aquella persona que divide, que siempre está tratando de poner a la otra en duda, ¿verdad? Y eso también divide la comunidad, por supuesto. En esta comunidad, el Jesús glorificado, el Jesús resucitado, viene, se presenta, se deja conocer, y parece ser que el hecho de que Jesús diga, yo soy, ¿verdad? Que está diciendo que Él mismo es el Dios, que en Él se cumplen las promesas de lo que se habló en el primer testamento, ¿verdad? Al presentarse como el yo soy, eso es lo que está diciendo Él. Pero parece ser que esto no es suficiente para la comunidad, ¿verdad? Porque la comunidad sigue con su miedo y Pedro, en lugar de darle su fidelidad, en vez de postrarse como lo hizo la comunidad en el Evangelio de Juan, comienza este diálogo prácticamente para su propio condeno, ¿verdad? O sea, queda mal parado porque está poniendo en mal a Jesús. Y oigan qué importante esto. Pedro quiere una revelación directa y quiere privilegios exclusivos para probar verdaderamente que Jesús es el yo soy. Entonces lo está poniendo, o sea, pruebe, demuéstreme que usted realmente es. No le está creyendo a Jesús, lo está poniendo en duda. Entonces, por eso es que el Evangelio de Mateo nos está enseñando a leerlo de una manera diferente y a ver a Pedro de una manera diferente. Esa es la intencionalidad del evangelista. Exacto. Bueno, la siguiente dice, el Padre Manuel nos dice que los textos de Mateo 7, 24-28 y Mateo 16, del 13 al 26, deben de interpretarse unidos y no separados. Entonces, ¿en quién debe estar cimentada la comunidad de Mateo? La comunidad debe estar cimentada en la persona de Jesús. Eso no se nos puede olvidar nunca. Yo creo que ya de aquí en adelante tenemos que empezar a pensar diferente. Entonces la comunidad tiene que estar cimentada en la persona de Jesús. Así que cuando cayó la lluvia, vino la riada, soplaron los vientos y arremetieron contra la casa, no se hundió porque estaba cimentada en la roca. Este es el texto bíblico de Mateo 7:25. Si nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, si Él es el centro,
Si nuestra iglesia, llámese comunidad o familia, está cimentada en la fe en Jesús y no en otra persona, se va a mantener, porque el proyecto es de Dios, ¿verdad? Y el representante de ese proyecto, el que nos viene a hablar de ese proyecto, es Jesús mismo. La fe, la adhesión, la fidelidad de la comunidad deben estar cimentadas en la palabra de Jesús. Él es la roca y se deben interpretar unidos estos dos textos y no separados, porque las palabras de Jesús son las que están fundadas en su persona. O sea, las palabras de Jesús son las que nos tienen que dar fundamento. La persona de Jesús tiene que ser nuestro cimiento. Jesús y sus palabras, lo que dijo, lo que hizo. Y estas palabras están recogidas en los 5 discursos de los que hablamos, ¿verdad? De cómo está estructurado el Evangelio de Mateo. La roca sobre la que hay que edificar la comunidad, o sea, nuestra comunidad, nuestra sociedad, la humanidad, es la fe y la adhesión a Jesús, que es el Mesías y que es el Hijo de Dios vivo. Y la conducta del cristiano debe estar acorde con el mensaje de las bienaventuranzas. Nosotros los cristianos debemos de caracterizarnos por vivir y dar a conocer las bienaventuranzas, ¿verdad? Que están en Mateo 7, 24 y siguientes. Hay una clara alusión y paralelismo entre las palabras de Jesús, o las palabras que Jesús le dice a Pedro, y las bienaventuranzas que Jesús dice sobre las personas que le dan su adhesión y fidelidad. Y ahí habría que repasar las bienaventuranzas. Ustedes en sus casas háganlo. Aquí por cuestión de tiempo no podemos, ¿verdad? Pero por favor repasen las bienaventuranzas. Todo aquel que escucha estas palabras mías y las pone por obra se parece al hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Mateo 7, 24 y siguiente. Además, nadie puede poner un cimiento diferente del que ya está puesto, que es Jesús, que es el Mesías. Esto está en 1 Corintios 3, 11. Entonces recordemos, el cimiento de nuestra comunidad, el cimiento de nuestra iglesia, el cimiento de nuestra familia, de nuestra iglesia, tiene que ser Jesús, no hay nadie más. Por más importante que sea el líder, por más importante que sea el Papa, por más importante que sean los sacerdotes, no podemos poner nuestra adhesión, nuestra fe, nuestra confianza en estas personas. Ellos son, al igual que nosotros, simples herramientas, ¿verdad? Que están al servicio del reino. Pero el cimiento, la base, la roca es Jesús. Exacto, y también lo veíamos en el pasaje que Mateo, bueno, en el video anterior, vimos de la curación de la suegra de Pedro, ¿verdad? Que decía que no aparecen los discípulos porque el papel, ¿verdad? Lo importante, el centro, era Jesús, ¿verdad? El evangelista nos presenta que se le tenía que dar prominencia a Jesús, ¿verdad? Porque él tiene que ser el centro, ¿verdad? No es como lo decía Giselle, no es los sacerdotes, no son los líderes de comunidades, no son animadores bíblicos ni nada de eso, sino que tiene que ser el mismo Jesús, ¿verdad? Bueno, la siguiente pregunta dice, el padre Manuel explicó lo que significa Petros y Petra. Describa su significado y las diferencias entre sí, según los textos de Mateo en el capítulo 7, versículos 24, y Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 23. Entonces, recordemos que Petros significa piedra y que Petra es la roca, ¿verdad? Entonces no es lo mismo una piedra que una roca, ¿verdad? Sobre la Petra, que es la roca, la base, el cimiento, se cimienta toda la estructura. Y recordemos que esa Petra o esa roca es Jesús, el cimiento. Petros significa piedra y que forma parte del cimiento de la estructura, es parte de la Petra. O sea, Pedro es una piedra que forma parte de la estructura, del cimiento de la eclesía o de la comunidad, pero es una piedra como cualquier otra, ¿verdad? Forma parte de la estructura, pero esa estructura o esa base tiene que estar cimentada en la Petra, que es la roca, que es Jesús, ¿verdad? Yo creo que eso nos quedó muy claro.
La persona de Pedro, que es Petros en griego, no es la roca. Y aquí era lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, ¿verdad? Pedro pudo haber sido un líder muy importante, una persona que hizo muchas cosas, pero también una persona que se equivocó y cometió muchos errores. ¿Por qué estamos hablando esto? ¿Por qué se quiere aclarar esto? Porque a veces nosotros ponemos la confianza, no tanto en Jesús, sino en un sacerdote, o en el Papa, o en tal monjita, ¿verdad? Entonces, como lo dijo fulanito de tal es santa palabra, cuidado, porque en quien nosotros tenemos que tener la confianza, en la base y los cimientos, es en Jesús, en su palabra, en su vida. Mateo no está hablando de que Pedro sea Pedro. Entonces, esta es lo que estamos descubriendo con esta formación. Mateo en ningún momento está diciendo que el cimiento de la comunidad tiene que ser Pedro. O Pedro, ¿verdad? Que eso es lo que se ha malinterpretado por mucho tiempo, ¿verdad? En nuestra iglesia. Y ya cuando la iglesia se hizo como jerarquía, ¿verdad? Como estructura, se basó en este texto, ¿verdad? Para decir que este cimiento, esta roca era Pedro, ¿verdad? Pero acá el padre Manuel nos lo aclara y si leemos el trasfondo de Mateo, ¿verdad? Ahí nos va a quedar mucho más claro. Por eso estamos descubriendo otra perspectiva de Pedro, ¿verdad? Entonces Pedro es una piedra dentro de toda la estructura. La roca es más grande que la piedra. O sea, Jesús es más grande que Pedro, ¿verdad? Jesús tiene que ser el cimiento. Quien sustenta todo es la Petra, la roca, Jesús. La Petra sustenta al Petros, o sea, Jesús sustenta a los líderes de la comunidad, en este caso a Pedro. Entonces no es la roca sobre la que se edifica la iglesia, sino una piedra importante, como decíamos antes, ¿verdad? Un líder importante, pero no puede ser en el que esté basada nuestra iglesia. Para la construcción de la casa, de la comunidad cimentada en Cristo, el único cimiento tiene que ser Cristo, tiene que ser Jesús. La roca sobre la que hay que edificar la comunidad es la fe, la adhesión a Jesús, que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y la conducta del cristiano tiene que estar acorde a las bienaventuranzas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer vida las bienaventuranzas. Casi, y eso ahorita que estaba en un encuentro hace unos minutos, me recordó, y qué importante traerlo aquí. Las bienaventuranzas son como códigos de ética, de cómo nosotros debemos de comportarnos en nuestra sociedad y quiénes son las personas más importantes de la sociedad, que también lo hemos malinterpretado porque a esas personas son las que hemos marginado, excluido, ¿verdad? Y resulta que son el centro del reino de Dios. Entonces, nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Jesús, en Jesús y en vivir las bienaventuranzas. Bueno, ya para finalizar, nos queda ya la última preguntita, ¿verdad? Dice que ¿qué es atar y desatar y a quién o quiénes se le dio este poder? Ok, entonces el poder de atar y desatar que le da Jesús a Pedro como prototipo de la comunidad en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo, no es exclusivo de Pedro, ¿verdad? Eso es lo más importante que descubrimos en esto, sino que se le otorga también a la comunidad. Y el texto dice: les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Mateo 18:18. Entonces, el poder de perdonar, porque de eso es que se trata el atar y el desatar, ¿verdad? El perdonar a una persona, era la comunidad misma la que perdonaba, y era en público que se hacía ese perdón, ¿verdad? Y no era desde el punto de vista moral, sino más bien desde la ética, como decía hace un momento, ¿verdad? El vivir realmente los valores del reino. Y a la persona se le llamaba a tomar conciencia de que no había o que no estaba cumpliendo con los requerimientos de la comunidad, y se le invitaba a tomar un tiempo para poder reflexionar. Y si esa persona creía que realmente valía la pena seguir viviendo en la comunidad, podía regresar
e incorporarse de nuevo a la comunidad. Pero para ser aceptada, la comunidad tenía que ver que realmente esa persona había cambiado de actitudes, ¿verdad? Entonces, ese poder era a nivel comunitario, no de una sola persona. El poder de perdonar, por eso hablábamos de que perdonar, ese atar y desatar, no es exclusivo de una sola persona en este evangelio, como ya lo dijimos. Toda la comunidad tiene ese poder. Esta responsabilidad de corregir, de disciplinar y cómo poder experimentar este perdón, incluyendo a Judas. No podemos dejar a nadie, ¿verdad?, atrás. Además de que Judas en este momento todavía no había traicionado a Jesús. Entonces era parte de la comunidad que tenía el derecho también a perdonar a otros y a ser perdonado, ¿verdad? Atar significa enseñar y corregir el comportamiento de la comunidad para que pueda entrar en el reino. Y hay varias citas bíblicas ahí, Mateo 5 del 19 al 20, Mateo 18, 15 y 18, para que ustedes corroboren. Bueno, ya lo hicieron, pero para que repasen. Este encargo de la comunidad de atar y desatar contrasta con el comportamiento hipócrita de los escribas y de los fariseos, que cierran la puerta y que ni entran ni dejan entrar al reino de los cielos. El que Pedro tenga las llaves, en vez de ser un privilegio, es un gran riesgo, porque le puede pasar lo mismo que a los hipócritas y fariseos, que teniendo las llaves ni entran ni dejan entrar. Mateo 23, 13. Entonces, esta responsabilidad que se tiene, que es a nivel comunitario, y lo podemos traer también al hoy, ¿verdad?, es una gran responsabilidad. O sea, nos toca, y también lo importante aquí es ver la comparación que está haciendo Mateo entre la forma de comportarse los escribas y la forma en que Jesús está invitando a comportarse. Son nuevas formas de relacionarse. Entonces es una comparación. La comunidad de Mateo ya no puede comportarse como se portan los fariseos, que están siendo hipócritas, ¿verdad? Que dicen las cosas, pero no las hacen. Entonces eso también nos puede ayudar a reflexionar cómo es nuestro comportamiento como seguidores y seguidoras de Jesús. Porque hay gente que habla muy bonito, pero a la hora de la hora, lo que convence es el testimonio. Y uno eso lo nota. Cuando una persona habla por hablar, cuando lo que aquí en Costa Rica llamamos muy labioso, ¿verdad?, se nota. Pero cuando se le llama, que es lo que está pasando en la comunidad de Mateo, a realmente ser partícipes de la construcción del reino, a desinstalarse, a desacomodarse y a ir en busca de los otros que están más necesitados, en colaborar, en estar al servicio del más necesitado, ya ahí no están tan involucrados algunas personas, o no estamos, ¿verdad?, tan involucrados. Entonces eso que nos llame a reflexionar de cómo es nuestro comportamiento como seguidores y seguidoras de Jesús, si realmente estamos haciéndolo como los fariseos o como algunos de los fariseos, porque no podemos tampoco generalizar, ¿verdad? O si realmente estamos comprometidos en el seguimiento a Jesús. ¿Cómo Jesús quiere que se le siga? No como nosotros decidimos seguirle, ¿verdad? Que son cosas muy diferentes y que Mateo nos está ayudando aquí, nos está poniendo ejemplos, es como un espejo para podernos nosotros ver y discernir qué estamos haciendo bien o en qué podemos cambiar. Claro, y también digamos esa responsabilidad de la que hablabas de atar y desatar, perdonar, ¿verdad? Nosotros hoy en día se la hemos dejado solo a los sacerdotes, ¿verdad? De que ellos tienen la responsabilidad, ¿verdad? Y estamos viendo acá que es una responsabilidad de todos y todas, ¿verdad? En nuestras comunidades, lo más lógico es que si alguien de la comunidad está fallando, ¿verdad?, lo más lógico es llamarle la atención, ¿verdad? De decirle, mira, estás haciendo esto mal, ¿verdad? Lo que vamos a esperar es que la persona se enoje, ¿verdad? O que vea que no es a él y se haga el loco, decimos nosotros acá también. Entonces, pero es responsabilidad nuestra, el que si está haciendo piedra de tropiezo en el proyecto de Dios, porque el proyecto es de Dios, ¿verdad?
Entonces, ver, ¿verdad? Y revisarse si en verdad, o sea, estoy siendo piedra de tropiezo. Entonces, lo más lógico sería, ¿verdad? Como ese alejarse y decir, bueno, me tomaré un tiempo, y cuando... O entrar en diálogo. Exacto, o entrar en diálogo. Ajá. Si hay alguien que llega a decirme a mí, con respeto, ¿verdad? Que yo estoy fallando en algo o que tengo que cambiar alguna situación, entonces yo también recibirlo con el mismo respeto con el que se me está llamando la atención. Pero entrar en diálogo, ¿verdad? No en esas disputas y en esas divisiones, porque eso no ayuda a la comunidad, al contrario, la separa, que es lo que está pasando con Pedro, ¿verdad? Porque con esas actitudes está haciendo más bien división en la comunidad en vez de unirlos. Cuando la misión era unir a la comunidad, la misión nuestra es la misma. Exacto. ¿No? Y entraríamos en el papel de fariseos, ¿verdad? Porque estamos en un movimiento, estamos en un grupo, ¿verdad? Y nuestras acciones no son coherentes con la vida de Jesús, ¿verdad? Entonces estamos siendo fariseos, ¿verdad? En eso. Entonces, ni crean, todas esas cosas que nosotros estamos hablando, no es que no las pasemos, ¿verdad? Ustedes van a ver en sus grupos y se van a revisar y van a decir, de ahí esto se parece, el contexto de la comunidad de Mateo se parece a lo que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, también nosotros lo vivimos, ¿verdad? Ya sea a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel de pastoral, de grupos, a nivel de país, de mundo, ¿verdad? O sea, lo tenemos que ver así. Entonces, no es que sea algo así como, no, solo pasa en la comunidad de Mateo, ¿verdad? No, también pasa en nuestros grupos y ahí es donde nosotros tenemos que revisarnos, verdaderamente estamos dando el mensaje bien, ¿verdad? Que es el mensaje de Jesús, o estamos siendo como los fariseos, ¿verdad? Entonces, pero también nos llama a reflexionar de que a veces nosotros idealizamos a las primeras comunidades y pensamos que en las primeras comunidades no había conflictos, ni había rivalidades, ni había este tipo de disputas y todo eso. ¿Verdad? Sí, no, sí las había, ¿verdad? Y como decía el padre Manuel, o lo ha dicho en varios de los videos, en todo lugar donde haya seres humanos, sí, se va a presentar este tipo de situaciones. Pero ahí es donde nosotros tenemos que tomar decisiones con respecto a cada uno. Yo no puedo decidir sobre el otro o la otra, pero puedo decidir sobre lo que yo hago, ¿verdad? Entonces, si mi convicción es seguir a Jesús de la manera en que Jesús está pidiéndolo, con la ética de las bienaventuranzas, ¿verdad? Con las relaciones fraternas en la comunidad, yo tengo que seguir. Y cada una tiene que tomar su propia decisión, ¿verdad? Entonces esa es la invitación a analizarnos, a hacer un análisis de cómo estamos nosotros actuando y poder cambiar en todo lo que nos propongamos para mejorar nosotros como personas y para el bien común, para el bien de la comunidad. Así es. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Finalizar este video número 5, ¿verdad? Y no quedamos hasta acá, sino que vamos a continuar en la medida que lo podamos hacer. Igual, como siempre les hemos dicho en los videos anteriores, ánimo, seamos personas contagiando esperanza, ánimo, fe, ¿verdad? Anunciando a ese Jesús que no solo murió, sino que también resucitó, y esa es la gran alegría. Entonces, nos estamos viendo y ahí hasta la próxima. Bueno, que estén bien, que la pasen pura vida y nos vemos próximamente si Dios lo permite. Un abrazo. Bueno, chao.